Muy buen día tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí en la clase de matemáticas financieras. El día de hoy, 15 de octubre de 2022. Vamos a continuar con los temas de matemáticas financieras del segundo parcial. Este, Ahora vamos a trabajar en esta semana lo que viene siendo el tema de la amortización. Es importante recordar que se va a pasar lista en la plataforma Academy, recordando que tienen los primeros minutos, los primeros 30 minutos para mandar su saludo y asistencia en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Les mandé hace algunos días, les mandé el material del tema de amortización. Entonces vamos a tenerlo en la mano, por favor, y vamos a prestar atención a la presentación. Muy bien. Pues bienvenidos nuevamente a todos. Aquí vamos a exponer en este video el tema número 4 de la materia de matemáticas financieras titulado amortización. Ok, amortización. Las amortizaciones son operaciones financieras que están relacionadas directamente con las deudas. En este caso vamos a ver puras operaciones relacionadas con aquellos adeudos o pagos que tengamos pendientes de realizar con alguna persona, ya sea por algún préstamo o por alguna operación en la que nosotros tengamos un compromiso de pago con dicha persona. Cuando tú tienes una deuda, cada vez que cancelas una cuota, es decir, un pago, realmente estás haciendo dos cosas. Número uno, devolviendo o amortizando parcialmente el préstamo, es decir, vas disminuyendo o pagando de forma parcial un préstamo o una deuda. Y dos, pagando los intereses que ha generado el préstamo que aún no se ha devuelto por el periodo comprendido entre dos cuotas. Esto aplica obviamente en aquellas deudas o préstamos en las que haya un cobro de interés. Entonces, como el tema de hoy va a estar relacionado con precisamente los adeudos, vamos a explicar qué es la amortización y cómo se clasifican los diferentes tipos de amortización, así como vamos a analizar de forma práctica y a través de cálculos y procedimientos cada uno de los tipos de amortizaciones que podemos tener. Entenderemos por amortización de una deuda como un procedimiento en el cual se extingue gradualmente una deuda a través de una serie de pagos o depósitos en el plazo de la deuda. Existen tres tipos de amortización: la amortización progresiva, la amortización constante y los fondos de amortización. La amortización progresiva considera prácticamente todos los intereses que se van a pagar prácticamente desde el inicio hasta el final o la conclusión de la deuda. La amortización constante se caracteriza por hacer pagos de cuotas fijas y los fondos de amortización son pagos que se hacen de forma distinta en cada cierto periodo de tiempo. Vamos a analizar cada uno de estos tres tipos y vamos a llegar luego a una serie de ejemplos o ejercicios que nos explican de cierta manera cómo funciona cada uno de los tipos de amortización.
Vamos a comenzar con la amortización progresiva. Para que nos quede más claro, veamos el siguiente problema. Rosa María pidió 300,000 pesos a cancelar en 4 cuotas mensuales iguales y vencidas, con una tasa de interés del 2% mensual. Con los datos proporcionados, se nos pide realizar 2 cosas. La primera, determinar el valor de la cuota, es decir, cuánto se va a tener que estar pagando, y realizar o elaborar, o como dice aquí la palabra confeccionar, la tabla de amortización. Porque hay algo que sí les quiero comentar, y es que se elaboran en cada una de las técnicas de amortización, se elaboran unas tablas que muestran de cierta manera los adeudos pendientes y los intereses que se cobran por cada adeudo. Lo primero que vamos a hacer es determinar el valor de la cuota que se va a realizar en los 4 pagos que se van a amortizar. Para esto, vamos a usar una fórmula ya conocida en el tema de las anualidades, que es el valor actual de una anualidad vencida. Entonces, vamos a realizar el mismo procedimiento que realizamos en el tema anterior, aplicando esta fórmula. Y nos va a quedar algo como está de la siguiente manera. Si nos fijamos, aquí en la fórmula nos piden sustituir los valores de R, que en este caso va a ser el valor de la cuota, la letra I, que viene siendo la tasa de interés, y la N, que prácticamente viene siendo el número de cuotas. Como ya nos están dando a entender de cuánto va a ser el préstamo total, ese viene siendo nuestro valor actual. Por lo tanto, en lugar de escribir valor actual de la anualidad vencida, en su lugar vamos a poner los 300,000 pesos. Entonces, ya una vez realizado este proceso de sustitución, seguimos con el resto de la fórmula. La letra R es el valor que vamos a encontrar. Entonces, la letra R se queda sin sustituir y seguimos con el resto de la fórmula. El siguiente valor es el número 1. Ese 1 se va a quedar por fórmula menos, y luego aparece entre paréntesis 1 más I. En este caso, la I viene siendo igual a 2% mensual. Pero recordemos que en este tipo de fórmulas los porcentajes no nos sirven. Por lo tanto, tenemos que hacer la conversión del porcentaje a un decimal. Y para ello vamos a hacer la división de 2 entre 100. Lo cual nos va a dar como resultado 0.02. Como en este caso nos está pidiendo la fórmula, la suma de 1 más I, entonces solamente vamos a sumar 1 más 0.02, lo cual nos da como resultado la operación que aparece aquí en pantalla ya directa, que es igual a 1.02. Todo ese valor lo vamos a potenciar con el exponente menos n. Y ya sabemos que el exponente menos n, la n, representa el número de pagos o cuotas que se van a realizar. Aquí ya nos están mencionando en el problema que la n van a ser 4 cuotas. Por eso, aquí en la fórmula se nos aparece la sustitución a la menos 4. ¿Ok?
Entonces, ya una vez que tengamos, bueno, eso es en la parte superior de la división. Luego, abajo en la fórmula nos dicen que todo eso se va a dividir entre I. Y ya sabemos que la letra I tiene un valor igual a 0.02. Entonces, empezamos a hacer la fórmula y nos dice 1 menos 1.02 elevado a la menos 4. Usamos nuestra calculadora y colocamos 1.02 elevado a la menos 4. Y nos da, al menos, nos da el valor de 0.92 38 45 4 26. Todo esto lo vamos a dividir entre 0.02. Hacemos la resta de la parte superior y nos viene quedando en la parte de arriba 0.076 154 573. Todo eso se va a dividir entre 0.02 y nos viene quedando un resultado igual a 3.807 728 699. Todo este valor es prácticamente esta fórmula. Así siguiendo los pasos como aparecen. Y entonces nos queda 300,000 es igual a R y entre paréntesis nos debe de quedar 3.807 728 699. Como recordaremos, visto en el tema anterior, vamos a intercambiar de lugar el valor de la R con 300,000 y nos viene quedando algo así. R es igual a 300,000 entre este valor 3.807 728 699. Divido 300,000 entre 3.807 728 699 y me da 78,787.125 centavos, ¿no? Pero como no vamos a agarrar los centavos, nos quedamos directamente con el valor entero y la respuesta que nos da esta división es de 78,787 pesos. Es importante que lleguemos a este resultado con este procedimiento porque con base en esta cuota vamos a elaborar la tabla de amortización. Si hasta este punto tienes alguna pregunta o alguna duda con respecto a la elaboración de la fórmula, te invito a que durante la semana, para el desarrollo de tus actividades, me mandes las dudas que tengas. Ya una vez determinada la cuota de este problema de 78,787, vamos ahora a elaborar nuestra tabla de amortización progresiva.
Y entonces, esta tabla de amortización progresiva la vamos a elaborar con 6 columnas. De izquierda a derecha, la columna de periodo, que nos va a indicar el número de las cuotas que vamos a realizar. En este caso, tenemos 4 cuotas, por eso hay una tabla con 4 periodos. Saldo insoluto es el saldo con el cual se mantiene el adeudo al momento de hacer el pago correspondiente. El valor de la cuota es el valor obtenido a través de la fórmula anterior. Los intereses es prácticamente el pago de interés mensual que se realiza sobre el saldo insoluto. Ahorita vamos a ver cómo se determina cada uno. La amortización de capital es la diferencia entre el valor de la cuota menos el valor de los intereses a pagar en ese periodo. Y el capital al final del periodo tiene como resolución la diferencia entre el saldo insoluto y la amortización de capital. Pero vamos a ir periodo por periodo analizando cómo se determinan estos valores para que no encontremos problema alguno. Vamos a comenzar primero con el periodo 1. El saldo insoluto que vamos a registrar en el periodo 1 es de 300,000 pesos. Esto es debido a que es el valor inicial del adeudo obtenido, que recordemos en el problema se especificó era de 300,000 pesos. Esa cantidad vamos a colocarla en la primera parte de saldo insoluto, es el valor con el que vamos a iniciar nuestra tabla real. El valor de la cuota es el valor obtenido en la fórmula anterior. En este caso, el valor obtenido fue de 78,787 pesos. En este tipo de amortizaciones, ese valor va a ser un valor constante. Por lo tanto, ese mismo valor se va a estar utilizando en cada uno de los periodos. En este caso, lo colocamos también en el primer periodo. Luego, ya que hayamos colocado el saldo insoluto y el valor de la cuota del primer periodo, ya colocamos este y ya colocamos este, ahora vamos a determinar los intereses. Recordemos que el porcentaje de interés es del 2% mensual, que ya se explicó en la diapositiva anterior. Entonces, vamos a determinar ese 2%. Recordando que ese 2% lo convertimos a decimal en 0.02. Este número nos va a servir para determinar el valor de los intereses que se van a pagar del periodo. ¿De dónde salió los 6,000? Los 6,000 se obtienen de la multiplicación de los 300,000 por el 0.02. Agarro la calculadora y multiplico 300,000 por 0.02 y me da como resultado 6,000 pesos. Esa cantidad es la que yo voy a colocar en lo que viene siendo la columna correspondiente de los intereses. Ya una vez que haya determinado los intereses de ese periodo, ahora lo que voy a hacer es restar del valor de la cuota, voy a restar los intereses. En este caso, a 78,787 le voy a restar los 6,000 de interés y el resultado me da igual a 72,787.
esa cantidad se va a colocar en la columna de amortización de capital, que viene siendo esta. Ya una vez que haya obtenido la amortización de capital, ahora esa cantidad se la voy a restar al saldo insoluto para que me dé el valor del capital al final del primer pago o al final del primer periodo. En este caso, a 300,000 le voy a restar estos 72,787, 300,000 menos 72,787, y me da como resultado 227,213 pesos. Y es así como ya he llenado el primer periodo de mi tabla de amortización. Al ser 4 periodos y completar un periodo, ahora solamente tengo que calcular los 3 restantes. ¿Cómo funciona ahora a partir del segundo periodo? Una vez que ya hayamos calculado el capital al final del periodo del primero, ese saldo lo vamos a pasar como saldo insoluto, es decir, este saldo lo vamos a pasar como el saldo insoluto del periodo siguiente, en este caso el periodo número 2. El valor de la cuota ya lo determinamos. Ya determinamos que ese valor es el resultado del cálculo de la fórmula anterior. Es un valor que va a estar fijo en todos los periodos, 78,787. Los intereses, recordemos que se sacan multiplicando el valor del saldo insoluto por el porcentaje de interés, que convertido a decimal, en este caso es 0.02. Yo agarro la calculadora y multiplico 227,213 por 0.02 y me viene dando como resultado 4,544.26, pero voy a ignorar los centavos y me voy a ir directamente por el valor entero. Entonces, recordemos que ese porcentaje siempre se va a multiplicar por el saldo insoluto. La amortización es el resultado de restar al valor de la cuota los intereses. En este caso, a 78,787 le resto 4,544 y me da como resultado 74,243. Cuando ya haya determinado esa amortización, lo único que tengo que hacer es, para obtener el capital final, al saldo insoluto le voy a restar la amortización. En este caso, 227,213, le voy a restar 74,243, dándome como resultado 152,970 pesos. Ya llevamos 2 periodos de pago. Ahora vamos por los últimos 2. Recordemos, en este caso, que el saldo del capital al final del periodo que estemos analizando, porque se hace periodo por periodo, viene convirtiéndose en el saldo insoluto del siguiente periodo, que en este caso, para el periodo 3, vendría siendo 152,970 pesos. Una vez que ya hayamos calculado o ya que ya hayamos pasado ese capital final del periodo anterior al periodo nuevo, continuamos con la misma mecánica. Ya tenemos el saldo insoluto del periodo 3, sabemos que el valor de la cuota es el obtenido en la fórmula y que va a ser el mismo en todos los periodos. El interés, recordemos que es del 2% mensual convertido en 0.02 y vamos a multiplicar este 0.02 por el valor del saldo insoluto, que viene quedando
0.02 por 152,970 pesos, viene quedándome como resultado 3,059.40. Ignoro los centavos y me voy directamente con el valor entero, 3,059. Ya que haya calculado los intereses del periodo a el valor de la cuota de 78,787, le voy a restar los 3,059. Y entonces 78,787 menos 3,059 me da como resultado 75,728 pesos. Esa cantidad es la que voy a colocar en el apartado de amortización de capital. Ya una vez determinado el valor de la amortización en el periodo, solamente nos queda restar al saldo insoluto la amortización. Es decir, a 152,970 pesos le voy a restar 75,728 pesos. Y nos viene quedando un saldo de capital final de 77,242 pesos. Ya hasta aquí, ya trabajamos 3 periodos. Como es un adeudo de 4 partes, nos queda solamente calcular la última parte, el último pago. Recordemos que el saldo de capital final del periodo que ya analizamos anteriormente se viene convirtiendo en el siguiente periodo en el saldo insoluto. La cuota sigue siendo la misma que estuvimos trabajando y que obtuvimos por fórmula. Recordemos que los intereses, en este caso, es de 0.02, convertido el porcentaje decimal, y esto lo vamos a multiplicar por el saldo insoluto. 0.02 por 77,242 da como resultado 1,544 pesos con 84 centavos. Como aquí aplicamos el redondeo porque pasa de los 50 centavos, entonces 1,544 se viene transformando en 1,545. Ese valor de intereses, recordemos que se lo vamos a restar al valor de la cuota, es decir, a 78,787 le vamos a restar 1,545 y nos viene quedando un valor igual a 77,242 pesos. Ese valor lo vamos a colocar en la amortización de capital. Para finalizar, a nuestro saldo insoluto le vamos a restar nuestra última amortización de capital. A 77,242 le vamos a restar 77,242. Y el resultado de restar dos números que tienen el mismo valor siempre será igual a 0. Ese 0 indica que la deuda ha sido finalizada, ha concluido, ha terminado, se ha finiquitado. Y entonces, de aquí podemos hacer algunas observaciones para que podamos tener como pistas de que estuvimos haciendo un buen trabajo financiero con las amortizaciones de las deudas. En el caso de las progresivas, ¿qué se puede observar? Se mencionan los siguientes dos puntos. A medida que se van pagando o cancelando las cuotas, nos damos cuenta que el saldo insoluto va disminuyendo. Esto quiere decir que el adeudo, pues obviamente, va, al irse pagando con los intereses, ya se viene bajando. Eso es algo bueno.
los intereses, conforme se va pasando, conforme se va avanzando en los pagos, los intereses van disminuyendo, lo que indica que siempre se paga una mayor cantidad de interés en las primeras cuotas o en los primeros pagos. Por eso en muchas ocasiones algunos préstamos vienen con interés, con porcentajes de intereses cargados al principio, con la idea de ir disminuyendo conforme van aumentando los plazos. Y la amortización de capital va aumentando. Esto es debido a que se va pagando mayor cantidad de interés y eso obviamente se ve reflejado en los pagos de amortización. Eso es lo que podemos darnos cuenta a simple vista en la tabla de amortización progresiva. Si estos 3 puntos se van cumpliendo conforme vayamos avanzando en nuestra tabla, eso puede ser una buena señal de que lo estamos haciendo bien. Aunque el verdadero éxito o indicador de éxito de que ya lo estamos haciendo correctamente es que cuando se termina de pagar el último adeudo, siempre debe de quedar un saldo igual a 0. Ahora, ¿qué ha pasado? Generalmente, si se dieron cuenta, estuvimos trabajando con valores enteros y en algunos casos, algunos decimales los ignoramos y en otros casos los tomamos en cuenta por la regla del redondeo. Recordando que el redondeo se aplica a partir del decimal 5. Si el decimal 5 es igual o mayor, entonces se redondea la siguiente unidad. ¿Qué fue lo que pasó en este último caso? Porque nos daban 1544.84 y ese punto 84 hizo que el 1544 se redondeara a 1545. Entonces, ¿qué puede pasar en algunos casos? Conforme he hecho algunos ejercicios con los alumnos y los alumnos me van mandando evidencias de estas actividades, algunos alumnos tienen problemas porque me comentan que les quedan algunos centavos de diferencia. Esto va a ser algo normal por las aproximaciones que se realizan con la calculadora. Mi recomendación es que traten de utilizar el redondeo en la mayoría de los casos y si aún aplicando el redondeo quedan algunos centavos, estos deben de ser lo más mínimo posible. No debe de haber diferencias de 1 o de 2 o de 5 pesos. Deben de haber diferencias a lo mejor de 80 centavos, de 60 centavos, de 4 centavos, que no pase de 1 peso, porque eso significa que hay algo que se está haciendo mal en cálculos y que ese peso nos está escapando de algún lado. Entonces, se los aclaro porque puede ser que en alguno de los ejercicios de tarea o del examen o de la evaluación se presente diferencias de centavos y habrá casos en los que sí llegará a darnos un 0 exactamente como pasó con este ejercicio. Bueno, eso es algo importante. La tabla de amortización debe de llegar a 0 o a un aproximado a 0 por diferencias muy poquísimas de centavos. Les recuerdo que si tienen alguna duda con respecto a la elaboración del proceso de la tabla de amortización, es importante que me manden sus dudas en el transcurso de esta semana. Ya trabajamos con la amortización
progresiva. Ahora vamos a continuar con la amortización constante. Vamos a utilizar el mismo problema para ver la diferencia entre la progresiva y la constante. Para empezar, vamos a iniciar con una diferencia muy grande y es el valor de la cuota de pago. En la amortización progresiva, utilizamos la fórmula del valor actual de una anualidad vencida. En este caso, la amortización constante se caracteriza porque los pagos son fijos. En este caso, la cuota es más fácil de sacar. Solamente tenemos que agarrar el valor del préstamo total y lo vamos a dividir entre el número de cuotas sin tomar en cuenta intereses. Entonces, al préstamo de 300,000, lo dividimos entre 4, que son los pagos que se van a realizar, y nos viene dando un total de 75,000 pesos. Esa es la cuota que vamos a estar manejando en este caso. De ahí sale que sea una amortización constante, porque la cuota va a ser la misma prácticamente. Aquí ya tenemos la tabla que, si nos damos cuenta, tiene el mismo formato que la tabla que trabajamos en la amortización progresiva, pero obviamente vamos a ver las diferencias que se presentan y en ambos casos nos damos cuenta que el valor final siempre nos da igual a 0, que eso nos refleja que la deuda ya ha sido finalizada. Armamos nuestra tabla similar a la anterior. En la columna de periodo registramos los periodos de pago, que van a ser 4. En este caso, saldo insoluto es el saldo que vamos a estar iniciando en cada periodo. La amortización de capital viene siendo la cuota que calculamos en el paso anterior, que fueron 75,000 pesos, resultado de la división de 300,000 entre 4. El interés, que viene siendo el 2% mensual, que vamos a multiplicar por el saldo insoluto. La cuota, que aquí, a diferencia de la tabla anterior, aquí la cuota se obtiene sumando la amortización constante más el porcentaje calculado de interés. Aquí funciona diferente, aquí ya funciona con sumas. Si recordamos, en la amortización anterior se trabajaban con operaciones de resta. Vamos a comenzar con el primer periodo. Periodo 1, saldo insoluto, son los 300,000 pesos con los que vamos a iniciar el préstamo. La cuota de capital, ya la calculamos, 75,000 pesos, va a ser la misma en todas las, en todos los periodos. El interés, que se obtiene multiplicando el saldo insoluto por el porcentaje de interés convertido a decimal, que en ese caso sería 300,000 por 0.02, nos viene dando 6,000 pesos. De ahí la cuota se obtiene sumando la amortización más el interés, 75 más 6 nos da 81,000 pesos. Y el capital al final del periodo se va a obtener restando, aquí cambia un poco el asunto, se va a obtener restando el saldo insoluto menos el valor de la amortización. A 300,000 le vamos a restar 75,000 pesos y nos viene quedando 225,000 pesos. ¿Ok? Es un poco más sencilla que la anterior. Ahora vamos con el segundo periodo.
Ya sabemos que el capital al final del periodo anterior se convierte en el nuevo saldo insoluto. La amortización es la misma. El interés se obtiene multiplicando 0.02 por el saldo insoluto. Nos viene quedando 4.500. Se lo sumamos a la amortización y luego a el saldo insoluto le restamos la amortización y nos viene quedando 150,000 pesos. Esa cantidad se convierte en el nuevo saldo insoluto del siguiente periodo. La amortización de 75,000 pesos viene siendo la misma. El interés se obtiene multiplicando 150,000 por 0.02. Nos va a dar 3,000 pesos. La cuota se obtiene sumando la amortización más el interés. Y el capital al final del periodo viene siendo de 150 menos 75, nos viene dando 75,000 pesos. Y ya para terminar, estos 75,000 pesos se convierten en el saldo insoluto del último periodo. La amortización también es de la misma cantidad. Se saca el porcentaje de interés, 75,000 por 0.02. Se suma a la amortización normal y se resta 75 menos 75 para que al final nos dé una cuota igual a cero. Que al final de cuentas ese es el objetivo principal de las amortizaciones. Esas amortizaciones solo tienen como intención un carácter informativo para decirnos de cierta manera por cada amortización cuánto se está pagando de interés. Y ya es solamente informar sobre el interés y que al final se está pagando dentro de la amortización el interés correspondiente del 2% y ya se debe de darnos al final de los pagos una cantidad igual o con diferencias de cero, como ya lo expliqué en el tema anterior. Les recuerdo nuevamente que si tienen alguna duda sobre este método de amortización, estaré esperando sus dudas a lo largo de esta semana. Y ya para terminar, vamos a ver el último método titulado fondo de amortización. Entenderemos como fondo de amortización a la cantidad de dinero que se va acumulando mediante depósitos periódicos que generan intereses. Se usa principalmente para pagar el capital de una deuda al vencimiento o bien para cumplir compromisos futuros de otra índole. Por ejemplo, renovación de maquinarias o equipos, compra de un televisor al contado, etc. Para calcular los fondos de amortización, vamos a utilizar la fórmula del monto de una anualidad, ya que esta fórmula considera el valor total de la amortización con los intereses correspondientes, de acuerdo a los plazos de pago. Vamos a ver un ejemplo para que se pueda entender un poquito mejor este fondo. Una persona desea reunir 200,000 pesos al cabo de 6 meses. Para ello, depositará en un banco cierta cantidad de dinero todos los meses. Comenzará a depositar al final del mes. El banco otorga una tasa de interés del 1.2% mensual. ¿Cuánto dinero deberá depositar mensualmente? Y aquí ya se nos aplica, se nos menciona más bien la fórmula, los valores que representa cada uno de los elementos de la fórmula y vamos a hacer las sustituciones correspondientes. MA, que es el monto de una anualidad, en este caso, para este método,
es el total a amortizar. En este caso, el total del préstamo, o más bien de lo que se quiere obtener al final, que en este caso son los 200,000 pesos. Lo que se está buscando es el valor del pago del depósito. Eso es lo que representa la letra R. La tasa de interés, que viene siendo la letra I minúscula. Sabemos que el interés aquí nos dicen que es del 1.2% mensual. Eso lo tenemos que convertir a decimal y en este caso se obtiene 0.012 como resultado final. Y se nos dice que se van a realizar 6 depósitos mensuales, lo que podemos traducir en N como el número de cuotas o el número de pagos o el número de depósitos, que en este caso van a ser igual a 6. Ya con los valores obtenidos, solo tenemos que hacer la sustitución de valores en la fórmula. MA viene siendo cambiada por 200,000. La R es el valor que vamos a calcular. 1 más I, que viene siendo 0.012, elevada a la N, elevada a la sexta potencia, porque son 6 pagos, menos 1, entre, todo eso dividido entre I, que viene siendo 0.02. Hacemos la suma primero del primer paréntesis y nos viene quedando 1.012. Esto obviamente, copiamos el resto de la fórmula, sabemos que va a quedar igual. Y el 1.012 ahora lo elevamos a la sexta potencia, que viene quedando 1,000,000, perdón, 1,000,000, ignoren eso. 1.074,194,873. Esto le vamos a restar el menos 1 de fórmula y nos viene quedando 0.074,194,873. Eso lo vamos a dividir entre 0.012 y nos viene quedando 6.182,906,083. Como ya sabemos, en este caso de las fórmulas, vamos a intercambiar la R por el valor del monto. La R pasa del otro lado y el monto cambia de lugar. Y al cambiar de lugar, lo que se estaba multiplicando ahora se va a dividir. Por lo que la operación final queda 200,000 entre 6.182,906,083 para que al final nos quede 32,347,25. Eso significa que es el valor que se tiene que estar depositando por esta persona de manera mensual para que con el 1.2% que paga el banco se obtenga al final una cantidad a retirar de 200,000 pesos aproximadamente. Y así es como se calcula el fondo o el pago inicial de una amortización. Les recuerdo, igual con este tema, si tienen alguna duda, es importante preguntar en el transcurso de la semana para resolver sus inquietudes. Y pues esos son los 3 métodos de amortización ya explicados con casos prácticos y en el cual pueden analizar las principales diferencias entre cada uno de los métodos. En 2 de los 3 métodos se elaboran unas tablas que deben de finalizar con 0 y en la última se determina cuánto es el monto o la cantidad a pagar para lograr un pago final dependiendo de una cierta cantidad de tiempo y a una determinada tasa de interés. Muy bien. Perfecto. Entonces, si por ahora ya hemos captado más o menos o muy claramente cada uno de estos métodos de amortización, ahora vamos a pasar a explicar la actividad final.
Recordando que en la plataforma vamos a encontrar en la semana que corresponde al segundo parcial del tema de amortización, vamos a encontrar las instrucciones y los datos que debe contener la portada para entregar este próximo viernes. Ahora voy a mostrar el PDF que les estaré enviando en el transcurso de la clase o al principio o al final de la misma y vamos a analizar cuáles son los ejercicios que van a tener que realizar utilizando lo que hemos visto en el tema de las amortizaciones. Muy bien, aquí lo tenemos. Ahí está. Ejercicio digital de problemas de amortización. Resuelve los siguientes ejercicios siguiendo las instrucciones e indicaciones al pie de la letra. Y aquí tenemos los 5 ejercicios que vamos a realizar. En algunos ejercicios se especifica qué tipo de amortización vamos a aplicar. En este caso, por ejemplo, en el ejercicio 1 y en el 5, vamos a aplicar la amortización progresiva. En los ejercicios 2 y 4, vamos a aplicar la amortización constante. Y en el ejercicio número 3, vamos a aplicar la fórmula para calcular el fondo de una amortización. Les pido por favor que revisen bien este material y que cualquier duda que tengan, por favor, no se lo guarden, externenlo o pueden consultar las fuentes de información que están en la plataforma o los tutoriales que estén relacionados con este tema en sí. Bueno, chicos, esto sería por mi parte el día de hoy. Les agradezco mucho la atención prestada, brindada a este servidor. Espero que este material les pueda servir mucho para la elaboración de sus actividades. Y nos vemos el próximo sábado para continuar con otro tema de matemáticas financieras. Recuerden enviar su saludo para la asistencia en plataforma y nos estamos viendo muy pronto. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Saludos.